This episode is brought to you by Google Gemini. With the Gemini app, you can talk live and have a real-time conversation with an AI assistant. It's great for all kinds of things, like if you want to practice for an upcoming interview, ask for advice on things to do in a new city, or brainstorm creative ideas. And by the way, this script was actually read by Gemini. Download the Gemini app for iOS and Android today. Must be 18 plus to use Gemini Live. Podía oír su propia respiración acelerada. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. El mecanismo automático que bajo el agua se hace además consciente. Con los ojos bien abiertos, cada inmersión se convertía en un viaje a lo desconocido, a un lugar inhóspito que muy pocos tenían el privilegio de visitar. A pesar de la peligrosidad de su trabajo, pasearse por el lecho marino, percibir levemente en la piel, dentro del traje de lona y caucho, la gélida temperatura del entorno, e incluso dejarse sorprender por la repentina aparición de un banco de peces o de algún que otro ejemplar solitario de talante indiscreto, le hacía sentirse afortunado en un mundo que no era el suyo, extraño y a la vez acogido. Sobre el fondo, las pesadas cargas que soportaba fuera del agua se volvían livianas. Su cuerpo aligerando los casi 100 kilos de material que necesitaba para pasearse por las profundidades. Su mente poniendo la atención en el paisaje submarino, olvidando durante sus horas de inmersión una existencia que ni a Randy, al antipático y zarrapastroso buhonero del puerto, endosaría. El viejo Randy, buzo como él en sus años mozos, a quien su mujer abandonó para irse con el capitán del barco que le suministraba oxígeno y acabó ahogando en delirios de alcohol. Se estremeció pensando en ello, haciendo añicos la paz mental en la que estaba sumergido. Los rayos del sol penetraban desde la superficie, dibujando en el fondo arenoso sinuosos trazos con los colores del arco iris sobre el rastro que sus botas lastradas iban dejando. Dentro de la escafandra, por primera vez, sentía la necesidad de escapar al confinamiento que aquella burbuja de bronce, siempre protectora, le estaba imponiendo. Unido al barco por la manguera que lo nutría de vida, sintió la irrefrenable tentación de cortar todo vínculo con el mundo exterior, con la estructura sobre la quilla que descansaba arriba en la superficie. Buscó el cuchillo, que llevaba como parte de su equipamiento, y tras un arrebato involuntario de ira, todo se llenó de mar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy hablamos con quien ha sido la primera mujer buceadora de la Armada, además de pionera en el campo de la arqueología subacuática. Su formación como historiadora y su labor en el Museo Naval como investigadora la han hecho merecedora de todo reconocimiento, distinguida con 2 cruces al mérito naval. A sus 79 años, Lola Higueras sigue explorando con carácter curioso, siempre en busca de nuevos retos, con la mar como telón de fondo de sus estudios e inquietudes, porque Lola, después de sumergirse en la historia naval de España, con importantes trabajos de investigación en su haber, dedica estos años de su vida a la protección de mares y océanos, divulgando la importancia de su cuidado. De todo ello trataremos en este episodio. Sabes que los IMOCA de la Vendée Globe están en regata desde el pasado día 10, con barcos más rápidos y regatistas entrenados para afrontar el desafío de la más afamada vuelta al mundo a vela en solitario y sin escalas. Una prueba de estas características debe ser contada, por eso haremos seguimiento de lo que acontezca. Seguiremos de cerca la Vendée Globe con Juan Meredith. También los libros náuticos tienen su protagonismo en este podcast, concretamente las novedades que podemos encontrar en Librería Robinson. Juan Melgar nos presenta Mare Nostrum, navegando por la historia, una travesía en velero por el mundo antiguo, de Lorenzo Cipriani, historiador polifacético, además de navegante, que ha recorrido el Mediterráneo con el fin de rescatar el origen de nuestra identidad impresa en las primeras civilizaciones que navegaron por sus aguas. Las Españas de ultramar y sus exploraciones con Josu Jiménez y la navegación invernal, precauciones y fundamentos con Roberto Bucetas completan este podcast. Pero antes de empezar, recuerda que nos hemos animado a crecer y que para hacerlo con solvencia nos estamos dejando asesorar por un experto en podcasting, concretamente por José Antonio Gelado. Escucha nuestros contenidos y si tienes algo que vender, igual te interesa tenernos como plataforma para dar a conocer tus productos o servicios náuticos. Estaríamos encantados de acercarte a tus clientes. Comenzamos.
Nació en Madrid hace 79 años, en el seno de una familia con una profunda sensibilidad por el arte, pero fueron los veranos disfrutados de niña en la Concha de San Sebastián y su pronta habilidad para la natación lo que acabaría generando en ella un vínculo con la mar que iría mucho más allá del disfrute de la playa en época estival. Historiadora americanista, fue directora técnica del Museo Naval, trabajo que curiosamente la convertiría en la primera mujer buceadora de la Armada, pionera de la arqueología subacuática en España, disciplina con la que llegaría a documentar más de 2000 naufragios. Desde luego, una trayectoria profesional como la suya es merecedora de las 2 cruces al mérito naval que ostenta. Hace unas semanas, además, la tuvimos en Gijón, en el Wild Ocean Film Fest, celebrado en el Acuario de la ciudad. Lola Higueras, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jorge. Dime. Es un placer para nosotros, Lola, tenerte en este podcast. Lo mismo digo, encantada. Dime. Oye, para quien la mar acaba convirtiéndose en un modo de vida, mares y océanos representan mucho. Digamos que esto sería una definición muy vaga. ¿Qué ha supuesto y supone para ti el medio marino? Pues el mar lo ha supuesto todo en mi vida. Es el elemento donde verdaderamente me siento más a gusto y más segura, increíblemente, porque el mar es un elemento hostil en principio para el hombre, pero yo me siento muy bien en el mar, estoy muy bien adaptada también para el buceo, para el mundo subacuático, y el mar significa para mí belleza, riqueza, infinitud. Es de alguna manera, como les decía el otro día a unos compañeros vuestros, sí, como la revelación de ese infinito que todos llevamos dentro y a veces no nos es posible ser conscientes de ello. Para mí el mar es un elemento de extraordinaria riqueza. Qué bueno. Tu formación académica, Lola, se llevó a cabo a cientos de kilómetros de la mar, en Madrid, ciudad en la que naciste. En las aulas de la Facultad de Historia de la Complutense, ¿ya tenías claro que nuestra historia, la desplegada a lo largo de mares y océanos, sería tu objeto de estudio? Sí, desde luego, yo soy madrileña de nacimiento, sí. Así es que lo que yo hacía cerca del mar eran las vacaciones, las larguísimas vacaciones de entonces, en una finca maravillosa que tenían los abuelos ahí en San Sebastián. Pero soy madrileña, yo vivía en Madrid y naturalmente estudié en Madrid, en la Complutense. Sí. Y fíjate, siempre digo, Jorge, que soy una persona muy afortunada porque he conseguido hacer de mis grandes pasiones mi profesión. Es decir, yo he tenido desde muy joven una enorme vocación hacia el americanismo, hacia la historia de España en América, la navegación oceánica, las navegaciones en su conjunto, la enseñanza, los viajes, el mundo subacuático, el buceo. Es que realmente he sido una auténtica privilegiada, porque eso es lo que ha constituido en realidad mi vida profesional. Ya. De tus estudios en la Facultad de Historia, en la Complutense, como decimos, a tu posterior labor en el Museo Naval. ¿Cómo y cuándo entras en el museo a trabajar, Lola? Pues casi terminando la carrera, me dicen que ha quedado una plaza vacante, la única plaza que existía entonces, vacante de jefe de investigación en el Museo Naval. Y con esa audacia que tiene la juventud, sí. Yo sin acabar, me faltaban 2 meses para acabar la carrera, me voy a entrevistar con el almirante Guillén, que era una leyenda de la historia marítima, el director de entonces, y le digo, bueno, almirante, yo quiero entrar al museo, es mi vocación, es mi oportunidad, es mi vida. Yo creo que usted no se va a arrepentir de esperarme un poquitín. Yo acabo en 2 meses. Y el hombre le hizo gracia, tuvimos una empatía inmediata, ¿no? Los dos. Y dice, bueno, pues te espero, me dijo, te espero. Sí. Ven aquí en junio con tu título de secretaría, por lo menos con el recibo de que has terminado y tus notas, etcétera, y te espero. Y efectivamente, así fue. Yo aprobé, naturalmente, pero llevaba muy bien el curso, estaba casi segura que iba a ser así, y me presento allí y Guillén me abre las puertas del museo, ¿no? O sea que había sido mi sueño, porque yo, además de interesarme enormemente por la historia marítima de siempre, mi vocación era la investigación, y en ese entonces el museo tenía el archivo uno de los archivos americanistas más importantes que había en Madrid, que era el de el relativo a las expediciones científicas, marítimo-científicas de la Ilustración, que habíamos heredado del depósito hidrográfico, que se acababa de cerrar. O sea que realmente para mí fue pues el mundo entero en la mano. Bueno. Y ahí mismo es donde Guillén me dice que es el momento muy pionero, desde luego, que está empezando la arqueología subacuática, que Cousteau está haciendo los primeros hallazgos subacuáticos importantes,
Y Guillén me dice, Lola, tú eres una gran nadadora, una gran amante del mar, ¿tú quieres que yo te forme en arqueología subacuática? Y montamos en el museo un área de arqueología, porque España, lógicamente, va a tener mucho que decir en esta disciplina. Y así empieza mi vida en el ámbito de arqueología subacuática, que yo creo realmente que el museo, a través mía, pero el Museo Naval hizo verdaderamente una labor extraordinaria. Y tu vinculación ha sido tan estrecha con el Museo Naval, Lola, que te siguen conociendo como Lola Museo Naval. Bueno, no es que me conozcan, eso es una broma de mis compañeros, ¿eh? Eso lo que pasa es que los periodistas en algún momento lo han usado. Eso era una broma, porque como yo siempre iba con el museo en la boca, siempre yo, todo era en nombre del museo, yo representaba al museo, pues mis colegas, mis amigos me decían, Lola Museo Naval, pero como una broma, ¿no? Sí, sí. Una broma que a mí me encantaba, porque efectivamente me sentía así, me sentía Museo Naval. Lola, tu gran conocimiento de nuestra historia naval y de los hombres y mujeres que la han tejido te han convertido en firme defensora de su legado, ¿no? ¿Cómo convencernos a los propios españoles de las importantes aportaciones que los descubrimientos y el dominio de los mares por parte de España ha tenido en la evolución del mundo hacia sociedades más justas y prósperas como las que disfrutamos? Pues mira, por supuesto que sí, Jorge. Lo que pasa es que tengo que decir tristemente que yo tengo la impresión, después de tantos años de dedicarme a la difusión, a la proyección de esta historia marítima tan extraordinaria que tiene España, que los españoles estamos un poco desinteresados de nuestra historia. No somos para nada conscientes de lo grandes que hemos sido en el mundo y del papel tan capital y primordial que hemos jugado tanto en el descubrimiento del mundo en la Edad Moderna como en la expansión política de medio mundo. Sí. España ha navegado todos los mares y en apenas un siglo, en el siglo XVI, ya en los años 60-70, teníamos 3,5 millones de kilómetros cuadrados desde California prácticamente al Biobío, más prácticamente el inmenso, gigantesco Pacífico había tenido presencia española. Es decir, los anglosajones acuñaron ese término, Oscar Spade, el gran historiador, de Spanish Lake, que es el gigantesco Pacífico, era incluso para los anglosajones el lago español. Es decir, fuimos muy grandes, Jorge, hemos sido muy grandes y en el siglo XVIII volvemos a serlo. Es decir, con la llegada de los Borbones, pues esa decadencia que habíamos tenido en el siglo XVII, pues se vuelve a retomar con una serie de reformas fabulosas, un proyecto verdaderamente impresionante de renovación de la Armada que nos coloca de nuevo en la cima del poder naval. Ya. O sea que, y esos siglos son los que yo he trabajado sobre todo, porque me han apasionado y han sido verdaderamente... Mira, yo siempre digo que cuando España ha sido más grande es cuando más grande ha sido la mar. Es decir, la mar, los océanos han sido nuestra vía de grandeza. Esa es la verdad. Recordemos, Lola, que los portugueses primero y sobre todo, como estamos comentando, los españoles después fueron los primeros en lanzarse a lo desconocido poniendo proa a la mar Océana, ¿no? ¿Qué supuso para la navegación cruzar el Atlántico como primera hazaña oceánica, digamos? Bueno, pues España en el siglo XVI, cuando se inicia, finales del XV, principios del XVI, la navegación oceánica, yo muchas veces lo digo un poco de manera coloquial, pero es la verdad, es como la llegada de la Luna en la época, es decir, coloquialmente hablando, es decir, son dos grandes potencias separadas por una distancia cronológica enorme, pero dos grandes potencias que en su momento son punteras científicamente y abordan dos proyectos que se consideran por la sociedad contemporánea imposibles. Lo mismo la navegación oceánica que la llegada a la Luna. Y sin embargo, son dos proyectos que se culminan con un éxito rotundo. Es decir, España en el siglo XVI es la punta de lanza de la ciencia europea. Estamos en lo más alto porque la ciencia náutica, el buque es la máquina más compleja de la época y todo el entorno de lo que es la navegación astronómica en mar abierto, sin referencia de tierra, exige realmente un desarrollo científico a todos los niveles, desde el punto de vista de posicionamiento astronómico, de remodelación de la construcción naval,
de la nueva cartografía que es necesaria, nuevos sistemas para la conservación de alimentos, todo. Hay que reformarlo absolutamente todo y pasar de vamos a decir, de una navegación o un ámbito marítimo verdaderamente no estatal, por decirlo así, y pasamos a una organización verdaderamente inmensa que está pilotada por la Casa de Contratación, creada por los Reyes Católicos al principio de esta aventura, y que realmente va a ser el emporio científico más importante de la época, a todos los niveles, ¿no? Sí. Y es un éxito, es un gran éxito la navegación oceánica, sobre todo en el Atlántico, porque claro, el Pacífico, hasta que no localizamos la manera del tornaviaje, digamos, la derrota del tornaviaje mucho más septentrional de lo que lo habíamos estado buscando, pues se pierden muchos buques. Pero el Atlántico es un éxito absoluto, es decir, con ese tráfico intensísimo durante todo el siglo, durante toda la Edad Moderna, apenas un 3% de naufragios, y que no se deben además ni a temas científicos ni de construcción naval, sino más bien temporales o ataques de piratas, etcétera. Es decir, es un éxito rotundo la navegación oceánica, que es realmente una gesta de unas proporciones extraordinarias. Deberíamos ser conscientes, deberíamos estar orgullosos de lo que hicimos. Es un momento en el que España ha de hacer un esfuerzo gigantesco para lograr, pues naturalmente, su propósito, que es la expansión, la gran expansión americana, que por el Tratado de Tordesillas nos empuja a atravesar el océano. Sí. Es realmente una epopeya de unas dimensiones extraordinarias. Y no hablemos ya de la expansión en América, que tantas tonterías se dicen y que fue realmente extraordinaria desde todos puntos de vista, ¿no? Recordemos además, Lola, tu primera gran investigación, que fue la relacionada con la expedición Malaspina, quizá la más importante expedición científica del siglo XVIII, ¿no? Sí, efectivamente, cuando yo llego al museo, además de formarme como buceadora para iniciar, digamos, nuestra presencia como institución en el ámbito de la arqueología subacuática, mi tema fundamental es la catalogación de todo el material de las expediciones marítimo-científicas, fundamentalmente la gran expedición de Malaspina y Bustamante, que venía del depósito hidrográfico prácticamente sin ordenar, porque es un material gigantesco, con cartografía, dibujos, diarios de todo tipo, estudios botánicos, estudios mineralógicos. Es una grandísima expedición al uso, científica, marítima y científica, típicamente ilustrada. Pero claro, en ese sentido te voy a decir que, una vez más, lo más fundamental es, desde luego, estudiar, catalogar y conocer. Pero es tan importante, una vez hecho todo eso, publicar. Y en ese sentido, el museo lo hizo muy bien. Es decir, hicimos un catálogo, hice un catálogo de 3 volúmenes impresionante, que estaba usando ya el mundo entero, sí. Pero además hicimos una edición con Lumber, con Juan Carlos Luna, nunca le agradeceré bastante que se metiera en esta aventura, 9 enormes tomos donde se publicaron todas las fuentes de la expedición. Y claro, todo esto naturalmente la puso esta expedición con lo que nosotras como investigadoras hablábamos después en congresos, comunicaciones, etcétera. Hoy día la expedición Malaspina de Bustamante es reconocida internacionalmente en el ámbito científico como la más importante expedición marítimo-científica del siglo. Y meto todas, inglesas, francesas, holandesas, todas. Es la más grande expedición marítimo-científica de la época. Si hiciéramos lo mismo con otras cosas, tenemos los mejores archivos, tenemos los archivos más ricos del mundo, porque tanto los Austria como los Borbones fueron gente con una administración muy prolija, muy abundante, y tenemos unos archivos riquísimos, los nuestros y los americanos, que son tan ricos como los nuestros, porque, oye, otra cosa que es fundamental, España no tuvo colonias, nunca fueron colonias. Esa palabra no aparece en ningún documento original. Esa es una creación francesa de finales del siglo XIX. Sí. Nosotros teníamos provincias ultramarinas. Es decir, el mundo americano era una sociedad con los mismos derechos que la Castilla de la época que se expandió por América. Esa es la realidad. Sí. Así es. Entonces, claro, los archivos americanos son tan ricos como los nuestros, porque la administración española dejaba siempre, a veces los originales
en la administración americana y mandaba copias autorizadas, que son las que tenemos en Indias, en ocasiones. Es decir, las cosas son así, la verdad es tozuda, ¿eh? Sí, sí, y lo que hizo España en América no tiene comparación con nada de lo que yo conozco en la expansión de otros países. Una realidad histórica que tantas veces olvidamos, por no decir que tantas veces manipulamos, ¿verdad? En beneficio de otros intereses que no tienen nada que ver con la realidad histórica. Así es. Claro. Sí. Claro. Lola, digamos que tú eres una historiadora que se ha mojado mucho a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿no? Fuiste la primera mujer buceadora de la Armada. Cuéntanos cómo fue esto, porque a finales de los 60 del siglo pasado, digamos que romper el hielo en un ámbito tan masculino debió de ser cuando menos interesante, ¿no? Bueno, me he mojado mucho en todos los sentidos, ¿eh? Sí, me he comprometido mucho y me he metido debajo del agua, las dos cosas. Sí, sí. Y bueno, claro, yo te decía antes que para mí el mar es lo que es, te lo he dicho, es mi vocación más grande desde el punto de vista de la naturaleza y despierta en mí una sensación física y también espiritual que es incomparable, es decir, es una sensación extraordinaria. Y con respecto a la arqueología, pues las cosas, muchas veces lo he comentado con tus compañeros, ¿no? Otros periodistas, no es tan espectacular como la gente piensa. Es decir, la arqueología subacuática es una ciencia exactamente de prolija, de meticulosa, de cuidadosa que la arqueología de tierra, porque hay que documentarlo todo, hay que cuadricular el espacio y situar cada pieza, cada elemento que tú vas descubriendo. Y después todo eso tiene que dar perfectamente documentado porque exactamente igual que en tierra, tú vas de alguna manera desmontando las capas superiores para ir profundizando, con la diferencia de en la mar es todo mucho más difícil, ¿eh? Sí, mucho más difícil, mucho más complicado y muchísimo más caro, ¿eh? Porque tengo que decirte que el problema más importante que tiene la arqueología subacuática hoy en España y en muchos países, por no decir todos, es lo carísima que es, porque un día de mar es una ruina, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, nosotros tenemos arqueólogos subacuáticos formados y tenemos instituciones de arqueología subacuática prácticamente en todas las regiones españolas que tienen mar. Sí. Y luego tenemos un Centro Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, que probablemente conoceréis, en Cartagena, que es el centro, digamos, nacional de arqueología subacuática. O sea, tenemos la preparación, los científicos, pero con lo que no tenemos es el dinero que cuesta una excavación en mar. Ya. Entonces, yo y muchos científicos estamos en la idea, por una parte, yo creo que eso acabará prosperando en cotas no muy profundas, como por ejemplo en Alejandría, lo están pensando seriamente los egipcios, pues hacer museos sumergidos. O sea, en lugar de sacar las piezas que tienen una problemática de conservación tremenda y carísima, pues mantener las piezas estudiadas y en su ámbito marino. Y después, pues organizar eso con una rotulación determinada, con visitas guiadas, etcétera. Bueno, pues la gente en cotas relativamente poco profundas, pues puede perfectamente hacer como si hiciéramos una visita museográfica en un ámbito marino, sin necesidad, digamos, de extraer las piezas, ¿no? Sí. Entonces, eso está pensándose seriamente. Lo mismo los israelitas, los chinos lo han hecho ya en alguno de sus yacimientos. Pero sobre todo lo que es muy importante, yo creo, es que cualquier proyecto de excavación subacuática tiene que ser, yo creo que internacional. Es decir, nosotros hemos firmado un acuerdo ya con México para la excavación del Juncal, que es un buque muy interesante ahí en el Caribe. Y, por ejemplo, en el Mediterráneo ya la UNESCO está patrocinando con todos los países ribereños del Mediterráneo un proyecto muy importante relacionado con la navegación de los romanos y griegos, ¿no? Sí. Porque el Mediterráneo tiene una cantidad de pecios clásicos extraordinaria, algunos en muy buen estado, en bastante buen estado. Entonces, por ahí tienen que ir las cosas, o museos silenciosos, como digo yo, subacuáticos, en cotas relativamente asequibles, o proyectos internacionales que aborden proyectos un poco más ambiciosos, ¿no? Pero multinacionales, desde luego. Sí. Lola, ¿y cómo recuerdas las primeras inmersiones? Pues mira, con mucha emoción, realmente. Es decir, yo he tenido experiencias muy interesantes, he hecho cosas a veces muy peligrosas, porque
También estuvimos haciendo en algún momento la búsqueda de caños de agua sumergida, ¿no? Lugares donde se hacía aguada antiguamente y que habían quedado sumergidos. Y eso a veces es muy peligroso porque son túneles de piedra, de roca, que tienes que navegar, pues prácticamente, digamos, oyes la bombona contra la piedra, ¿no? Son cosas casi de espeleología. Sí. Y ese tipo de cosas pues son peligrosas y son necesarias pero peligrosas. Pero luego hay otras cosas, no te digo yo pecios, pero yo tuve una experiencia muy interesante que la he contado alguna vez. Pues yo procedo del ámbito del arte. Mi padre y mi abuelo eran escultores, mi tía Lola era Lola Ruiz Aragón, un referente en la música española. O sea, músicos, pintores, escultores, escritores. Mi familia es artística. Mi hermana es una de las más importantes cantantes que ha tenido España. Mi sobrino pues es un genio, es músico, es filósofo, es artista, bueno, en fin, la familia toda es artística. Entonces, yo tuve una experiencia que vas a entender enseguida porque fue tan emocionante. Sí. En un congreso en Liguria, en Italia. Estaban buscando una cueva que había quedado sumergida, pero que documentalmente se sabía que había sido el estudio, por decir así, de un importante escultor romano de antes de Cristo, de una época muy antigua. Y bueno, y estando yo en el congreso, pues dan con la cueva. Y entonces los organizadores me dicen, oye, sabemos que tú eres buceadora, tal, ¿quieres venir a el primer contacto? Y bueno, figúrate, para mí fue una emoción inmensa. Qué y bueno. efectivamente, entramos en la cueva y aquello era, porque claro, encontramos piedras, bloques de piedras sin labrar, esculturas a medio labrar, la herramienta del escultor, bueno, una emoción para mí, que soy hija y nieta de escultor, pues una emoción especialmente importante, ¿no? Ha sido quizá una de las emociones más grandes que he tenido yo en el ámbito de la arqueología subacuática. Qué bueno, cuando alguien está alineado con la vida, ¿no? En ese sentido, fue una coincidencia muy interesante. Pues sí, una cosa extraordinaria, realmente. Sí. Lola, ¿hay algún pecio del que guardes especial recuerdo? ¿Algún pecio, me dices? Sí. No, yo no he tenido una experiencia especialmente emocionante en el ámbito de los pecios, yo en persona, porque las excavaciones en las que yo he asistido, sobre todo para controlar o para documentar, pues eran excavaciones poco lucidas, de época moderna, con la madera muy destruida, que primero hay que desmontar una capa de poseidonias que suele cubrir estos pecios de época moderna en madera, y luego pues es muy laborioso el trabajo hasta que vas consiguiendo localizar algún elemento importante. Para el pecio es un tema no solamente, digamos, interesante para el arqueólogo naval, o sea, desde el punto de vista de la construcción naval, que lo es muchísimo, porque hasta época finales del 17 no tenemos planos de construcción, es decir, se trabaja lo que se llama carpintería de ribera, que son de transmisión oral, se forman en los talleres de padres a hijos, pero no hay planos. Entonces, cualquier cosa que nos pueda documentar un pecio de época moderna, como está trabajada la madera, o lo que sea, cualquier dato es de un interés máximo. Pero claro, es todo muy laborioso, ¿eh? No es muy lúcido. A veces, como veis en las grandes excavaciones terrestres, que es cavar y cavar despacito, ir descubriendo poco a poco, y que a veces hay alguna cosa muy reveladora o muy interesante, pero en general es trabajo y trabajo muy duro, ¿eh? Sí. Oye, como persona vitalista que eres, y ya para terminar, Lola, conservas la energía, ¿no?, de quien pone pasión en lo que hace. La mar sigue ocupando buena parte de tu tiempo, ¿no? Hace unas semanas estuviste en el Acuario de Gijón, como decíamos, en el Wild Ocean Film Fest, dando una conferencia como llamada de atención hacia la salud de nuestros mares. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, ha sido muy interesante para mí. Yo estoy dedicando ahora mucho tiempo al tema del mundo de los océanos, de la situación, digamos, ecológica, que es gravísima, igual que la del planeta. Estamos en límite. Y el mar especialmente, es decir, tenemos una cantidad de basura arrojada al mar, tenemos una cantidad de plásticos arrojados a los mares. Actualmente estamos hablando de 8 toneladas de plástico
se están vertiendo al océano anualmente. Y este plástico, el planeta no lo puede descomponer, es decir, lo único que puede es trocearlo. Es decir, tenemos el océano invadido por toneladas de plásticos convertidos en microplásticos o nanoplásticos. Los nanoplásticos están siendo absorbidos por el plancton y los microplásticos por la pesca que consumimos después, a través de industrias absolutamente destructivas, Sí. como la pesca de arrastre o la piscifactoría, vista por muchos como el gran futuro de la alimentación humana y que son realmente industrias contaminantes y muy peligrosas para el hombre, porque todos estos animales en esclavitud, encerrados, hacinados, desarrollan grandes enfermedades, se les trata con antibióticos y con toda clase de toxinas, y todo eso, más la pesca, digamos, del océano, procedente de la pesca de arrastre, que también consumimos, pues está ya 100% contaminada de micro o nanoplásticos. Fíjate, te voy a dar un dato que te va a dejar de piedra. Sí. Es decir, en este momento estoy hablando de las sociedades desarrolladas, lógicamente, o emergentes, pero estamos en este momento consumiendo cada ser humano de estas sociedades entre 3 y 5 gramos de plástico por semana, que viene a equivaler a una tarjeta de crédito, estas que usamos constantemente. Eso lo estamos introduciendo en nuestro organismo a través del pescado contaminado y también de la carne roja contaminada por el mismo proceso. Entonces, claro, este es un tema de una gravedad extrema, porque es que todo este desajuste que estamos organizando en el planeta está revirtiendo ya sobre la salud del propio hombre y está poniendo en peligro, te lo digo con toda seriedad, Sí. Está poniendo en peligro la vida en el planeta y, por supuesto, la vida humana. Eso es un hecho. Sí. Como no enderecemos esta deriva que tenemos en este momento, como no cambiemos esta alimentación absolutamente suicida, estamos consumiendo entre 600 y 700 gramos de carne roja por individuo a la semana. Uh-huh. Y dicen los científicos que máximo tendrían que ser 150. Ya. Es decir, si nosotros no reaccionamos como sociedad, si no empezamos a colaborar, si no empezamos a cambiar los hábitos alimenticios hacia lo que llaman los científicos la dieta saludable, ¿no? Que es con más proteína vegetal y cada vez menos proteína animal. Eso por lo pronto. Y, en segundo lugar, cambiar nuestros hábitos. Estamos generando un volumen de basura que es verdaderamente espantoso. Estamos ahogando el planeta en basura que producimos diariamente. Uh-huh. Es decir, el ser humano tiene que cambiar su pensamiento. Es decir, nosotros hasta ahora esta civilización, que llamamos civilización, ha consistido en una prepotencia humana terrorífica, en tener a los animales y al resto de la vida del planeta a nuestro servicio, consumiendo alocadamente los recursos de la Tierra, fabricando elementos tóxicos que el planeta, como los plásticos, que el planeta no es capaz de asumir ni de destruir, y generando basura sin parar. Es decir, tenemos que cambiar. Es decir, esta digamos, la economía circular, ¿no?, que está muy de moda ahora, es cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que fabricar menos y menos tóxico, no agotar los recursos de la Tierra y que los elementos sean más durables, no producir tanta basura. Y todo esto es muy urgente, Jorge. Son cosas que, no sé, la sociedad... No me cuentes este rollo, que yo ya me lo sé, qué tal. Pero es que este rollo nos va a acabar eliminando como raza y como especie. No, sin duda. O sea que ha llegado el momento de que la sociedad, porque desde luego los poderes públicos no lo van a hacer, porque se están forrando con todas estas industrias asesinas y tóxicas, y no lo van a hacer. O sea, la sociedad tiene ya que dar un paso adelante, cambiar sus hábitos y empujar a los poderes a que hagan grandes acuerdos internacionales para proteger los océanos, para proteger los bosques. Estamos deforestando la Amazonía y los bosques europeos y africanos y asiáticos. Sí. ¿Para qué? Para hacer una agricultura tóxica que va destinada no tanto al consumo del hombre, sino a producir forraje para esos millones de seres, de animales sintientes que tenemos en esas fábricas espantosas, donde nacen y mueren
esclavizados e inmovilizados. Esto tiene que cesar, esto no puede seguir así, porque eso está generando un grado de toxicidad al planeta. Mira, los océanos, que son el gran pulmón del planeta, Sí. En este momento ya, por esa toxicidad, porque estamos arrasando sus ecosistemas, los que estaban absorbiendo el CO2, en este momento, Jorge, el océano ya no tiene la capacidad de absorción que tenía, y eso está significando un calentamiento para el planeta muy importante, que está ocasionando enormes desastres climáticos, y cada día más. Ahora hemos visto Valencia y vamos a ver mucho más. Vaya. Entonces, esto no es catastrofismo, esto es la realidad que se conoce, se sabe, está explicada y dicha por cientos de científicos del mundo entero, pero el poder público no escucha, no oye. Ya. Y la sociedad, pues no somos conscientes de la gravedad de la situación. Nos hubiera gustado terminar esta entrevista contigo, Lola, con un mensaje más, Bueno, pues más alentador. en algún otro momento hablaremos más en profundidad de este tema que es muy importante. Sin duda. Y me tiene a mí ahora mismo muy, muy concentrada en el estudio de estos problemas, Jorge. Sin duda, sin duda. Bueno, pues entonces los fondos, aquí lo dejamos. Sí, lo vamos a dejar aquí ya porque muy bien. Ya fíjate, más de media hora Muchísimas hemos charlado gracias, contigo, Jorge. Lola. Ha sido un verdadero placer estos minutos. Gracias por tu compañía. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un fuerte abrazo. Adiós. Hasta pronto. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Los barcos participantes en la Vendée Globe llevan días de regata, desde que salieran el domingo 10 de noviembre del Sables d'Olonne. Los 40 regatistas ya están en carrera, la mayoría superando ya las islas de Cabo Verde mientras grabamos este episodio. La Vendée Globe es sin duda la prueba de vuelta al mundo a vela, en solitario y sin escalas, más emblemática. A ella dedicaremos unos minutos en cada podcast para ponernos al corriente de las evoluciones de barcos y navegantes. Lo haremos con Juan Meredith, que para quienes aún no lo conozcáis, cosa difícil si seguís este podcast, pues Juan es marino, navegante y buen conocedor de lo que significa preparar una vuelta al mundo en solitario. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, estoy muy bien, con muchas ganas de hablar de la Vendée, que está siendo muy entretenida. Pues sí. Oye, una nueva edición, decimos, de la Vendée Globe, es la que está en marcha. Esta es su 10ª edición, con barcos cada vez más rápidos y tripulantes que también han evolucionado para afrontar las exigencias de una regata de estas características. ¿Se parecen en algo a los pioneros de 1989, Juan? Oh, no se parecen en nada. No se parecen en nada ni siquiera al que llevamos Fran Palacio y yo en la Barcelona World Race, que había sido uno de los barcos que en el 2004 intentó ganar esta competición. Son tan diferentes, ¿verdad? Y bueno, es una Vendée histórica por muchos motivos, por lo que estás comentando. Había 40 plazas para participantes, se han completado, se quedaron fuera 4 barcos. Y todos los que están son barcos, bueno, no última generación desde luego, pero bastante más evolucionados que hace 2 ediciones. Y también se nota mucho en el nivel de los participantes. Hay gente que sería difícil ahora mismo hacer una terna, hacer 3 que pudieran ganar. A mí me salen casi 10, ¿no? Con potencial.
Sí. Bueno, desde la salida los barcos han mantenido prácticamente la misma derrota, ¿no? Quizá Nicolás Lumben haya optado por un rumbo más abierto cuando tocaba poner proa al sur, lo que parece haber sido una buena estrategia, colocándose en las primeras posiciones a la altura más o menos de Madeira. Sí, hay algo que es importante saber, que normalmente las clasificaciones se hacen en funciones de waypoints, de puntos de paso que la organización va colocando. Ese es el motivo por el que hace unos pocos días aparecía Jan Le Cam y Konrad Coleman como que van en cabeza. Luego Jan se ha quedado delante, pero no es real. Yo lo he comentado en algún sitio también, que esa situación de pasar por dentro de las islas de Cabo Verde, que fue un error que yo cometí en la Barcelona World Race del 2010-11, te deja sin muchos argumentos. Somos todos marinos y la anchura de la Tierra según te acercas al Ecuador es mayor que si ganas longitud, en este caso, mucho más arriba, más allá además del ángulo que tenga, ¿no? De todas formas, Jan, que es un verdadero maestro, es la 6ª edición en la que participa. Vamos a ver cómo sale de esta. Y ya se han hecho varios grupos, ¿no? Dejando atrás los que van más conservadores. Se ha hecho un grupo que ahora mismo creo que es de 10 barcos, y habría que nombrar a los potencialmente favoritos que se han quedado fuera, ¿no? Ahí estaría Boris Herrmann, que hizo un gran papel en la edición anterior, y Louis Bourton, que estuvo en podium en la edición anterior, ¿no? Louis por un problema de rotura de barco y que ha sabido repararlo y que se puede encontrar en las distintas, en YouTube y en otras cadenas, en Toki Video y estos sitios. Y Boris, se ha quedado detrás. Hay alguno más de estos potencialmente ganadores que les va a costar mucho recuperar terreno con ese pelotón de cabeza que van a velocidades increíbles. Ya. Bueno, ya hemos comentado, Nicolás Lumben, Jan Le Cam y Konrad Coleman también son 3 participantes que en algún momento de lo que llevamos de regata han optado por derrotas diferentes al rumbo que seguía el resto de la flota. Juan, sí. ¿Qué puede significar romper con la estrategia general en una regata de vuelta al mundo en un momento dado? Insisto, el pegarse mucho a la costa al principio podía salir. Es verdad que van prácticamente, no lo ponen en ningún sitio, yo no lo he visto en tiempos de récord, pero son barcos de récord sin lugar a duda. Pero las condiciones que han tenido han sido fantásticas, hasta una zona en la que se han juntado un poco antes de Canarias. Ahí cada uno habrá salido como ha podido, y hay veces que la propia meteorología te obliga a tomar ciertas decisiones, ¿no? Yeah. El barco que lleva Jan es un barco nuevo, es de los pocos barcos que llevan derivas rectas. Bueno, de los barcos nuevos, si no recuerdo mal, solo hay 2 con derivas rectas. No puede seguramente llevar los ángulos que pueda llevar barcos que están volando, barcos que están haciendo 22, 24 nudos en este momento en el que hablamos. Es un barco que tendrá toda su potencial en el sur, pero que tiene que conseguir bajar en las mejores condiciones. Yeah. Y insisto, la verdad es que a efectos de waypoint y de aparecer en las clasificaciones estaba muy bien, pero no tenía futuro esa opción interna, ¿no? De pegados a la costa africana. Sí, algunos has dicho ya, mira, te iba a preguntar por los barcos, porque efectivamente la gran mayoría de los barcos que participan en esta Vendée tienen foils, ¿no? Es mucha la diferencia que hay con respecto a los otros 2 barcos que no los llevan, ¿no? Es mucha, aunque yo entiendo la opción de Jan en cuanto a que es un barco mucho más fuerte, mucho más fiable, a priori, ¿no? Sí. El problema de los barcos con foils es que no es aquí ahora bajando el Atlántico y subiéndolo cuando les toque, que llegarán bastante fatigados, sino cómo se van a portar abajo en unas condiciones mucho más exigentes de mar, de frenazos, de dureza. Yeah. Lo que es que son todos marinos increíbles, ¿no? Y claro, ahí están muy entrenados. Yo creo que nunca se ha hecho una Vendée Globe en la que haya habido tantas pruebas anteriores obligatorias, por esto que hablábamos, ¿no? De que había más barcos que plazas disponibles, y la preparación de todo es tremenda. Hay otro dato que la hace histórica. Llevamos ahora mismo más de 10 días, ¿no? Y en el momento en que salga el podcast, y de momento solo ha habido una persona retirada, y ha sido no por un problema de barco, sino por que los
tenía también algunos problemas. Maxime Sorel ha sido está herido en un tobillo, hay imágenes por ahí en las que se ve el tobillo tremendamente inflamado, no puede apenas caminar, ha tenido un problema con el carril de mayor, que es algo, por desgracia, bastante común y que van bastante preparados para ello, pero es que no podía ni caminar, ha tenido que irse a Madeira. Y yo también lo tenía, no como un gran favorito, pero sí como uno de esos outsiders que pudiera dar, pues hacer como hizo Boris Herrmann en la edición anterior, ¿no? Estar ahí hasta el último momento, pero bueno, que sea la primera vez que después de tantos días no se ha retirado nada más que uno es extraordinario. Nos mencionas el carril de mayor como una causa de posibles lesiones. ¿Qué puede ocurrir con él? Sí. Bueno, normalmente o bien arrancas la carrilera del mástil o puedas llegar a romper alguno de los carros de sables. Ten en cuenta que al final son mayores muy, muy grandes. La bajada ha sido preciosa en cuanto a velocidades, todo lo que es la costa de Portugal, con muchas trasluchadas. Veía hace unos minutos, ¿no?, la derrota que ha estado haciendo Sam Goodchild, que en este momento va liderándolo, la regata, y no sé, no se me ocurre contar cuántas trasluchadas ha tenido que hacer, pero no son barcos nada fáciles para trasluchar, ¿no? Y basta con que tengas un fallo para que en un momento dado bloquee uno de los sables, y la fuerza que hace contra el mástil es bestial. Entonces, bueno, con que falle un solo tornillo se puede ir al traste, pues 4 años de preparación que duele mucho, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿y hasta el momento hay algún detalle que te haya llamado especialmente la atención en cuanto a estrategia, por ejemplo, Juan? No, ninguno. La verdad es que los barcos van muy rápido, están en condiciones de ir rápido, condiciones fantásticas de navegación, acercándose al Putanua, a las calmas ecuatoriales, ¿no? Y seguramente cuando estemos escuchando este podcast ya estén los barcos allí, porque claro, las singladuras que están haciendo son tremendas, ¿no? Y si vas a 22 nudos, pues imagínate. Y estarán parados ahí, así se juntará un poco la flota y va a tener mucho que ver en qué punto vas a poder pasar o no. Sí que puedo decir que en este momento es muy interesante ver que el viento ya en el hemisferio sur está muy rolado al sur, sí, con lo cual yo llevo puesta la camiseta de Jean Le Cam por amistad y porque lo he seguido toda mi vida, ¿verdad? Y me gustaría saber cómo va a negociar ese paso del Ecuador, y el ángulo va a salir mejor a priori que los barcos que están navegando, que puedo apostar, y creo no equivocarme, que van a ir muy pegados a la costa brasileña, precisamente por ese ángulo, ¿no? Uh-huh. Pero, insisto, es que están en tiempos de récord y en condiciones de récord. Ya. No nos olvidamos de Valencia. Juan, ¿cómo están las cosas por ahí? Bueno, yo sabes que he estado en Gijón unos días también descansando y terminando cosas de mi propio proyecto. Trabajando. Es que no es muy diferente a lo que dejé una semana antes, un poco menos, en la que los voluntarios tenían muchísimo peso. Ahora mismo se ve todo organizado de una manera diferente. Sí. El peso de los voluntarios sigue siendo fundamental, absolutamente, pero de una manera diferente, insisto. Y bueno, se nota el agotamiento cuando hablas con la gente, se nota a veces la decepción o la frustración por lo que va a venir adelante, pero bueno, nosotros somos marinos, ¿no? Sabemos solo lo que se ve ahí al horizonte. Sí. Lo que está detrás es esperanza, y como tal lo tengo que transmitir. Sí. La esperanza está ahí y vamos a seguir trabajando para que el horizonte sea lo mejor posible. Desde luego que sí. Bueno, has estado en Gijón, efectivamente, trabajando en proyectos propios. Uno de ellos es la consultoría que tienes abierta. Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer si tenemos alguna duda respecto a nuestro barco? ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Sí, como un mes antes de toda esta historia, pues abrí mi web, ¿no? juanmeredith.com. Desde ahí ofrezco mi consultoría, mi asesoría online. En este caso online la intento potenciar por el tema de que sigo en Valencia y voy a tener poca disponibilidad para poder asistir de forma personal a hacer entrenamientos o hacer transportes, aunque alguna cosa puntual sí que haré, igual que las charlas que hemos empezado a dar, y que, bueno, es una forma también de ganarse la vida y de seguir adelante con mi proyecto de vuelta al mundo, de la Global Slow Challenge 2027, que está a buen ritmo, con este pequeño impasse, pequeño, entiéndeme, con este parón que hemos tenido, que nadie quería y que bueno, que
está ahí, que es algo que hay que lidiar y ya está, y tiramos para adelante. Bueno, pues recordemos esa dirección web, juanmeredith.com. Todos aquellos que tengan dudas respecto a su barco, alguna consulta que quieran hacer, cualquier cosa, por pequeña que sea, se pueden poner en contacto con Juan en esta dirección, como decimos, juanmeredith.com. Respecto a la Vendée, pues nada, la espectacularidad hablamos de la espectacularidad de una regata de vuelta al mundo, ¿no? Sin escalas y en solitario. Es una de las regatas que tienen todos los ingredientes para que no perdamos detalle de esta prueba deportiva que concita el interés mundial y que en Francia además es una de las citas del año, a la altura del Tour, diría yo. La seguiremos, como decimos, con interés en Asón de Mar, con el análisis y los comentarios de Juan Meredith. Así que, Juan, aquí te esperamos en el próximo podcast. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima, un abrazo. Los libros vuelven a Asón de Mar. Volvemos a buscar entre los estantes de Librería Robinson ese título que nos inspire. Y parece que en el capítulo de hoy lo hemos encontrado. Lorenzo Cipriani acaba de publicar Mare Nostrum, novedad editorial que destacamos los próximos minutos con Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Hola, Jorge. Un placer estar aquí, como siempre. El título Mare Nostrum lo deja claro. El Mediterráneo tiene mucho que ver en esto, ¿no? Pues sí, este es un libro que nos viene de Italia y es para darse un empacho de Mediterráneo, como dices tú, exacto. Sí. Es para empaparse del Mediterráneo en todos los sentidos, ¿no? Nos trae, bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho. Es todo un recorrido, si quieres ahora lo desgranamos un poco, sí, por todo el Mediterráneo. O sea, bueno, es un viaje en barco, ¿no? Zarpando de Italia, de la zona de la Toscana, para volver hasta allí y bueno, van recorriendo todo el Mediterráneo a bordo de su barco y es un libro en el que la historia tiene un peso pues muy significativo, vamos, sobre todo esa historia antigua, muy mediterránea, ¿no? Esa historia mitológica que bueno, que en determinadas zonas del Mediterráneo pues pesa muchísimo. Sí. Bueno, desde luego, si hay un mar representativo para Occidente, hasta para un sueco, diría yo, el Mediterráneo fue la cuna de nuestras raíces culturales, ¿no? Y el autor, como dices, lo recorre para rescatar precisamente esas raíces. Esas civilizaciones antiguas del Mediterráneo son, efectivamente, como dices, la cuna, el germen de todo lo que es nuestra civilización europea, ¿no? Y a través de la civilización europea, pues a todo lo que se considera, bueno, al mundo entero, vamos, sí. prácticamente, sí. Sí, de Italia a Grecia, visitando también Estambul, Lorenzo Cipriani se ha tenido que tomar su tiempo para escribir este libro, ¿no? Fruto de sus travesías por el Mediterráneo. Luego, porque este tipo de navegaciones nos hacen así en 2 días, precisamente. Claro. No, porque van de la Toscana, van a Elba, luego bajan hacia el sur en Nápoles, las Eólicas, Sicilia, Taormina, luego ya saltan a Grecia. Grecia pasan a Estambul, bueno, todo subir el mar de Mármara, el estrecho. Luego ya va también por la costa Bodrum, Rodas, luego ya vuelven hacia Malta, todos siempre contándonos la historia. Pues cuando están por esa costa turca, por ejemplo, pues nos cuentan todo lo que es, ¿no? Pues pasan por Troya, ¿no? Por ese bueno, lo más clásico de lo clásico en lo que es la cultura. Y, por ejemplo, en Rodas también nos evocan, en Rodas y en Malta, pues todo lo que es la historia de los caballeros de Malta. En Grecia, por ejemplo, también mucho la Grecia antigua. Y luego sigue llegan hasta España, hasta Menorca, Mallorca, Ibiza, hasta las Baleares, Denia, y luego ya saltan de vuelta a Cerdeña. También pues cuentan un poco sobre todas las peculiaridades y la historia de nuestras islas. Y bueno, hay sucesos curiosos. Por ejemplo, en Grecia por la noche, navegando, les llega un aviso de un naufragio y de los guardacostas griegos, y es un catamarán español cuyo capitán está flotando en la noche por ahí, y ellos acuden ahí al rescate. Hay que ver. Sí. Entonces, y luego, por ejemplo, también, pues hablando de naufragios ya, pero en algo un poco más trágico y sin final feliz, como en el otro caso,
oyen cómo ¿no? todas esas llamadas de auxilio de todos los inmigrantes, ¿no? que se lanzan a ese cruce del Mediterráneo Sí. en condiciones espantosas, vamos, o desde luego no aptas para la navegación. Y esas llamadas de socorro, esa angustia, ¿no? No, esa cara del Mediterráneo que no nosotros vemos muchas veces pues lo placentero, lo veraniego, vamos a ver la cultura, ¿no? Pero hay una cara ahí porque la otra orilla, como quien dice, no tiene nada que ver con nuestra orilla. Desde luego, desde luego. Travesías por el Mediterráneo que el autor hace en velero. No sé si es historiador y tampoco sé si es navegante. ¿Lo hace en su propio velero? ¿Lo hace en compañía de otros? Sí, es el velero. En el texto yo creo que es un Swan lo que me ha parecido ver, o sea, un velero bueno. Y yo creo que es un hombre muy polifacético, Sí. vamos, según nos cuentan, es historiador del arte, es músico, es escritor y navegante, que ha debido navegar bastante, porque dice en algún momento dado también que cuando estábamos dando la vuelta al mundo, o sea que en un momento dado ha debido de o circunnavegar o hacer navegaciones largas y oceánicas por mares grandes. Sí. Y estamos, no sé cómo calificarlo, estamos ante una guía de viaje, un libro sobre historia, ambas cosas a la vez. Es ambas cosas a la vez. A ver, yo diría que pues a mí me ha recordado, por ejemplo, a otros libros parecidos, por ejemplo, La isla olvidada de Lluís Ferrés, que también recorre todas las islas del Mediterráneo con sus historias. También a los libros de José Francisco Muro, de Un año en velero por el Mediterráneo o Navegando el Egeo. O sea, eso es un poco ese tipo de libro, ¿no? También un poco tiene un punto a los de Álvaro Ledo también, que recorre toda la costa con todos sus puertos y contando lo que ve. Entonces es un poco ese tipo de libro. Sí, es un libro de viaje, no sirve de guía, vamos, no es una guía náutica ni mucho menos, sino que es un libro para si alguien va a navegar por esas zonas, pues para acompañar, la verdad, para llevarlo a bordo o se va a ir uno de viaje por ahí para leerlo antes y ir empapándose de todo y decir, pues yo quiero ver esto, yo quiero verlo. O sea, es ese tipo de libro. Bueno, Lorenzo Cipriani, Mare Nostrum, digamos que es una especie de viaje al pasado, ¿no? Para volver a reencontrarnos con las raíces culturales, que son las que han puesto las bases de nuestra civilización occidental en el Mediterráneo, a través de las antiguas civilizaciones. Un libro que podemos encontrar, como decimos, en librería Robinson. Para acceder a este libro o a cualquiera de los títulos que vosotros tengáis en la librería, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros, Juan? Pues lo mejor es venir a vernos aquí a la calle Santo Tomé número 6 en Madrid, y el que no pueda venir siempre tiene nuestra web a su disposición, que nauticarobinson.com, que siempre tiene ahí todo nuestro fondo, todos nuestros títulos, y luego el que tenga dudas nos puede llamar, nos puede escribir y estaremos encantados de atenderle. Pues dicho queda, y como siempre, muchas gracias por la compañía. Te esperamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Jorge, un placer. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Las Españas de ultramar y sus exploraciones encierran las historias de los que han hecho historia, de aquellos que de alguna forma han contribuido a construir el mundo que conocemos. Hoy toca conocer la figura de don Francisco Murelle de la Rúa, marino y explorador del siglo XVIII, que conoció bien buena parte del Pacífico, llegando incluso hasta Alaska. ¿No es así, Josu? Cuéntanos algo más sobre don Francisco Murelle de la Rúa. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, esto es el siglo XVIII, el Pacífico conocido como el Lago Español, pero bueno, realmente el Pacífico para nosotros hasta el siglo XVIII siempre andábamos a la altura de Nueva España, que era México, hacia abajo, ¿no? Todo eso, que es una inmensa masa de agua con un montón de territorios y llegando a Filipinas, Japón, ¿no? Pero para la parte norte, pues llegó esta época, la época de la Gran Real Armada, de los grandes exploraciones y de los enemigos, en este caso potenciales como los rusos. Entonces, bueno, pues desde Francisco Antonio Murel de la Rúa, vamos a decir Francisco Murel de la Rúa,
vamos a hablar de él. Es uno de esos exploradores que junto con de la Bodega, etcétera, pues subieron y por toda la estrategia que se marcó desde la corona con Carlos III para tomar y asentar las posesiones que potencialmente tendríamos derecho a ello en todo el Pacífico, ¿no? Entonces, hablando por Francisco Murel, él nació en Coruña, en Corme, en 1750. Pasando de toda su formación como militar explorador, a los 24 años, ya en Veracruz se incorporó desde Veracruz a una de las expediciones marítimas que se desconocen en nuestro país mucho. Se embarcó en el apostadero marítimo de San Blas de Nayarit. El apostadero era una base naval, en este caso San Blas, que está como la canción de los, no me acuerdo el nombre ahora, del grupo mexicano, en el apostadero de San Blas, en el Pacífico, al sur de la salida del Golfo de California, se fundó por el virrey José de Gálvez. De esta manera tendríamos un punto y una base hacia el Pacífico. Y la logística de los asentamientos que teníamos en toda la costa de California, etcétera. Bueno, pues en 1774 se incorporó a la expedición en la cual comandaba Juan Francisco de Bodega y Cuadra, que mandó desde el virrey de Nueva España pues proseguir las expediciones hacia el norte, porque los rusos merodeaban ya Alaska y bueno, pues había que intentar mantenerse para que veamos un poquito el nivel que teníamos. La amenaza del Imperio ruso estaba allí y los britanos andaban ya merodeando por aquellas latitudes. Los britanos bastante tenían con defender la guerra de independencia americana. La expedición está compuesta por esas dos fragatas, la fragata Santiago y la goleta Sonora. Ahí embarcaba nuestro Francisco. Alcanzaron el Cabo Mendocino, que para quien no lo sabe está en el estado actual, en el estado de Washington, que está justo en la frontera con Canadá. Tomaron posesión de la rada de Bucareli, que se llama Crimbrille Port. La expedición se separó. La fragata Santiago regresó a San Blas, pero la goleta Sonora con nuestro Francisco avanteó hasta la actual Alaska. Descubrieron el monte San Jacinto, que si lo buscáis en un mapa es Etchecumbe. Susto es una ciudad que la llamaron así, que es la actual Sitka, que fue la que en pasado el tiempo, cuando ya tuvimos los Carlos IV y demás, los rusos fundarían una importante ciudad de la América rusa, que si alguno ha visto El mundo en sus manos verá que sale ahí Sitka, ya pero bueno, como capital rusa, que en ese caso eran los malos, como suele pasar. El puerto de los Remedios lo fundaron, que sería el Leon Bay, que lo podemos ver ahora. Hicieron demarcación de aquellas costas hasta el paralelo 58 grados norte. Podemos dejar y dejaremos lo que es la expedición de su comandante Bodega y Cuadra y el enfrentamiento de la isla de Nootka, que todos conocen como la isla de Vancouver, y aquí todo el mundo asentirá, pero se llama Vancouver y Bodega, porque bueno, ahí se llegó a un pacto para evitar la enésima guerra hispano-britana. Los britanos trataban de coger sitio por allí. La expedición siguiente, el 11 de febrero de 1779, en este caso de segundo al mando de la nave Favorita, Murel partió de San Blas otra vez y llegó a la isla de Hinchibrook, en la boca del Golfo de Alaska, alcanzando los 61 grados norte. Navegaron a lo largo del suroeste de la península de Kenai. Durante esta expedición se enfrentaron a condiciones extremadamente difíciles, incluyendo el frío intenso y la falta de suministros. A pesar de todo ello, lograron realizar importantes observaciones, cartografiar partes de la costa de Alaska que eran desconocidas para los europeos. La información recopilada fue valiosa para futuras exploraciones. Contribuyó al conocimiento tanto de la corona española como de los propios europeos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ahí España todavía estaba en condiciones y tenía una visión global de sus pretensiones y de su destino. Partiendo de aquí ya vinieron los grandes Borbones que tenemos hasta el día de hoy, en el cual pues todo fue a menos y como lógicamente, como todo el mundo sabe, Alaska fue un territorio ruso que después fue vendido a Estados Unidos, pero nosotros dejamos ya de participar. Y aquí Francisco Murel dejó la zona del Atlántico Norte para pasar, pues en 1783 al Atlántico Sur, al Pacífico, 1783 en las Islas Filipinas, comandante del Princesa, trató de volver por el rumbo del galeón de Manila, pero al final por la meteorología arribó al norte de Nueva Guinea, descubrió las islas pertenecientes a las hoy llamadas Bismarck. Recaló en las Islas Salomón, que 200 y pico años antes nuestro Álvaro de Mendaña trató de colonizar. Descubrió y demarcó las islas llamadas Mayorga y de ahí alcanzó las actuales Marshall y Marianas. Aportó nuevas tierras
en los que, bueno, pues una corona como la nuestra, con tan poca población, habría de gestionar sin éxito, porque claro, tenemos que pensar que si teníamos 11 millones de habitantes, solamente los britanos estaban en 15, etcétera. Es decir, teníamos ya un problema de personas, de población. Con esto, bueno, luego apareció Cook y que todo el mundo lo conoce, sin conocer a Morel, ¿no? Mantuvo varios viajes entre Manila y Cantón en el Imperio Chino, es decir, mantuvo la relación y el flujo como marino en este caso. Sus exploraciones, digamos que ya no eran tales. Y en 1793 retornó a las costas de la península, donde volvió a combatir con britanos y con franceses según terciara los deseos o las políticas de nuestros Borbones. Como jefe de escuadra ya y 60 años, hizo un viaje a América, a Veracruz, La Habana, embarcó caudales y bueno, pues ya murió en 1820 después de la Guerra de Independencia en Cádiz. Y esto es un poco la historia de este hombre, que para quien le interese yo le recomiendo que mire a Bodega y Cuadra, a este hombre también, a nuestro Francisco de Morel en este caso, y que descubra todas nuestras actividades en el Pacífico Norte, Alaska, la costa canadiense y todo ello, nuestros combates con los britanos, con los rusos, que nos cuesta a todos mucho imaginar, pero que son reales. Pues sí. Y esto es un poquito la historia. Recorrió la costa oeste hasta Alaska, descubriendo tierras y cartografiando costas a las que llegarían después ingleses y rusos. Tampoco el Pacífico Sur parece que le haya sido ajeno a don Francisco Morel de la Rúa. El protagonista en nuestras Españas de ultramar y sus exploraciones, con Josu Jiménez, a quien emplazamos pues al siguiente capítulo para que nos vuelva a descubrir alguna de esas figuras tan interesantes que tenemos en nuestra historia naval. Así que, hasta entonces, Josu. Muchas gracias y hasta el siguiente, descubridor o marino. Un fuerte abrazo. Adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Entramos en el último mes del otoño, camino del invierno, época del año con encanto para la navegación, en la que conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones si queremos disfrutar de la mar en condiciones de seguridad y confortabilidad. El invierno invernal, la lluvia que pueden hacer acto de presencia, días más cortos y una meteorología más compleja son cuestiones que no está de más atender adecuadamente y para eso tenemos con nosotros, como suele ser habitual, a Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hablar del correcto mantenimiento y del buen estado del barco de cara al invierno tampoco tiene mucho sentido, sobre todo porque el barco debe estar en buenas condiciones en cualquier momento del año, ¿no? Pero sí es verdad que en el invierno, no sé, parece que, o bien por pereza o porque nuestra residencia se encuentre lejos del punto de atraque, a veces nos relajamos un poquito, ¿no?, en cuanto a la atención que le prestamos. Sí, la verdad es que, bueno, por invierno pues, no pasamos tan frecuentemente por el barco como hacemos en época de verano y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de mantenimiento, es algo que tenemos que tener al día, cualquier día del año, cualquier día que salgamos a la mar, no porque sea invierno vamos a tener que no atender estas necesidades que tiene el barco, ¿no? Pero bueno, sí que lo vamos a notar porque en el caso de que salgamos a la mar en época de invierno, y bueno, estaba mirando yo ahora la previsión para el fin de semana, sí. Y bueno, vemos una zona de presiones, de bajas presiones que se está aproximando y hay mal tiempo y aviso de mal tiempo para todo, para casi todo el fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos a navegar y hay condiciones de mal tiempo, podemos encontrarnos mal tiempo, pues bueno, pues el mantenimiento ya sabemos y hemos hablado más de una vez que es algo fundamental, ¿no? Tener el barco en perfecto orden de revista en todo, desde todo lo que es equipamiento, lo que es motor, el tema de velas, jarcia, todo. Es comentar algo que ya es obvio, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si nos decidimos a hacer una travesía invernal? ¿Qué conviene tener en cuenta? Bueno, la travesía invernal, pues lo primero, mirar la meteorología, es lo más importante de todo. No sería una época de las mejores, a lo mejor, para adentrarse a hacer aventuras en la mar, ¿no? Tenemos que tener una buena previsión meteorológica y, bueno, no quiere decir que no podamos hacer travesías, pues aquí en la zona en la que estamos nosotros o por el Mediterráneo, puede ser perfectamente una época muy buena para pasarse unos días haciendo una travesía por cualquier zona, ¿no? Cosas importantes a tener en cuenta, bueno, pues lo que hemos comentado, tema del barco en perfecto estado de funcionamiento y de revista. Después, cuestiones de la tripulación, cuestiones personales, podemos decir, equipamiento.
no podemos salir a la mar en invierno con cualquier tipo de indumentaria, con cualquier tipo de ropa, ¿no? Pues es fundamental el tema de unas buenas botas de agua, un buen traje de agua, puede ser que sea transpirable, hay un equipamiento ahora muy bueno, puede ser si tenemos posibilidades en Gore-Tex transpirable, sí. El tema de ropa, pues bueno, ropa térmica y que nos pueda proteger contra lo que sería las inclemencias del tiempo y lo que sería las bajas temperaturas que nos podemos encontrar, ¿no? Y después, bueno, también, lluvia, pues podemos encontrarnos épocas de lluvia, bueno, también por el verano, lógicamente, ¿no? Y a veces puede ser una de las cosas que puede ser más molestas para el tema de la navegación, ¿no? Navegar ahí con lluvia, incluso gente que tiene gafas, para mí es una de las cosas que más me molesta en la navegación, navegar días de lluvia, ¿no? Yeah. Pues tendrás que tener, pues oye, una gorra que tenga una buena visera, que podamos proteger y que no nos afecte en el tema de lo que serían las gafas, o bueno, si utilizamos lentillas, pues es el momento adecuado para utilizar ese tipo de equipamiento. Y después, bueno, pues todo lo que sería después preparar un poco el tema de alimentación para la época para esa travesía, que bueno, no puede ser lo mismo que podamos a lo mejor llevar para el caso de una navegación, una travesía de verano. Pero bueno, tiempo, mal tiempo, frío, bueno, pues ya sabemos que bueno, son formas de disfrutar también de la mar, ¿eh? No solo simplemente se disfruta de la mar por el verano con buen tiempo y en traje de baño, ¿no? No, desde luego. Oye, y tan importante como la seguridad es, como decimos, la confortabilidad, entre otras cosas, porque el frío y la humedad, efectivamente, pueden llegar a afectar seriamente incluso a la convivencia a bordo, ¿no? Que nos pongamos de mal humor, en fin, ese tipo de cosas. Sí, estar todo una guardia, pues cayéndote un chubasco, chaparrón o agua encima de nosotros, pues bueno, no son las mejores no condiciones agradables para estar en la cubierta o haciendo banda, estar todos ahí mojándonos y pasándonos la mar y el agua lloviendo por encima de nosotros. Entonces, bueno, pues la gente pues bueno, no va a estar con ese... Siempre es bueno en la tripulación tener un buen ambiente, llevar gente que tenga una actitud positiva y que vamos a la mar vamos a disfrutar, a la mar vamos a pasarlo bien, a la mar no vamos a sufrir, no claro se debe sufrir nunca a la mar. Entonces, bueno, oye, pues el fin de semana tenemos previsto travesía, hay previsión de mal tiempo o incertidumbre en la previsión meteorológica, pues bueno, podemos posponerlo, tampoco pasa nada. Y, hombre, tomamos un café y jugamos al dominó, que tampoco pasa nada. Que no es mala opción tampoco. No es mala opción. Algo os ha apuntado también, ¿no? Ni que decir tiene que estar atentos a las previsiones meteorológicas. En cualquier época es imperativo que debemos respetar, pero quizá en invierno con más motivo, ¿no? Al tratarse de una época, digamos que sin tantas concesiones como el verano. Sí, el invierno no nos da concesiones. En el caso de mal tiempo, una previsión incierta, pues bueno, pues podemos pasarlo mal. Entonces, bueno, deberíamos de intentar tener una previsión muy, muy, muy buena o que sea lo más fiable posible y saber lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues sabemos que puede apetecer más navegar en verano que hacerlo en invierno, cuando, como hemos comentado, pues las condiciones no son tan benignas, ¿no? Pero también, y tal vez por eso, el invierno reserva momentos espectaculares a quienes se deciden soltar amarras y navegarlo. Tener en cuenta lo que hemos hablado con Roberto Bucetas estos minutos, a modo de recordatorio, pues nos hará disfrutar de la navegación invernal con confianza y seguridad. Así que, Roberto, muchas gracias por estos minutos. Venga, gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Ya sabes que puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas existentes y que si compartes sus contenidos con tus allegados, pues nos haces inmensamente felices, ¿no? Igual que si te animas a publicitarte. Ya sabes que buscamos patrocinios. Crecemos en audiencia y contenidos. Así que si eres de los que buscan llegar a sus clientes porque ofreces productos o servicios ligados a la mar, A Son de Mar puede ser una buena plataforma para darlos a conocer entre una audiencia siempre atenta a todo lo que venga del mar. Nos consta. Volvemos en 15 días. Así que aquí te esperamos. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento.
un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.